Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Megadiverso, el podcast número 1 de veterinaria en el que hablamos de animales y su ambiente. Continuamente pues estamos trayendo invitados que nos pueden platicar un poco de sus experiencias y de sus conocimientos en la carrera. Así es que el día de hoy traigo a un muy buen amigo mío que es clínico veterinario, Noé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi intención de traerte es que la verdad yo te considero pues un muy buen clínico, de los mejores que yo he tratado, y pues me gustaría que a la audiencia que nos escuchan, que son más estudiantes de medicina veterinaria y alguno que otro veterinario, pues nos platiques cómo es el proceso del que tú entraste a la carrera y cómo decides tú dedicarte a la clínica. Ok, muy bien. Pues como me imagino que la mayoría lo dice o lo ha pensado, ¿no? O sea, prácticamente desde muy niño, lo que la mayoría dice es que pues me llamaron la atención los animales, me gustaba mucho tener mascotas. Mi primera mascota fue un pollito, posteriormente pues ahí, ¿no? Ya fuimos subiendo un poquito más que un ¿Cómo fue que gatito, que un tuviste de perrito. mascota un pollo? ¿Y a qué edad? ¿Fue de esos Pues pollitos de colores que te vendían en la primaria? exactamente, de los de colores. No, pues como cualquier niño, ¿no? Amachándose con un animalito. En ese momento, pues a mis papás no les gustaban los animales grandes, pues decidieron un pollito, ¿no? Un animalito muy pequeñito. Ya posteriormente, pues ya fue que me fueron dando chance de tener animales un poquito más grandes que gatos, perros, sí, pero casi la mayoría siempre animales pequeñitos, ¿no? Perritos en este caso, pues de talla pequeña. ¿Sí? Pero más que nada, nace de ahí mi interés por los animales y no puedo decir yo que desde niño me gustaba la medicina, Sí. obviamente eso no se puede decir, sino más bien conforme fue avanzando, pues profesionalmente, bueno, no profesionalmente, sino académicamente, ya fue naciendo en mí el interés en las ciencias naturales, biología, seres vivos, zoología, y ya posteriormente, pues ya enfocándome más al área de la medicina. Entonces, pues fue cuando nació ahí mi interés. En realidad uno cuando sale de la prepa, uno siempre está como que no sabe uno qué estudiar, ¿no? Sí. Al igual me gustaban demasiado las matemáticas, entonces estaba que quiero una ingeniería, que quiero físico, que quiero esto, que quiero lo otro, acuacultura, que no, Sí, que quiero sí. ser biólogo, ingeniero acuacultor, etcétera. Pero pues posteriormente dije, bueno, si me gusta la medicina, la biología y me gustan los animales, pues ¿por qué no combinar la medicina con los animales, ¿no? Y en este caso por eso decidí estudiar medicina veterinaria. ¿Sí? ¿Cuáles eran tus expectativas antes de entrar a la carrera? Pues bueno, las expectativas principalmente, ¿no? O sea, como pues terminar una carrera, poder ser independiente, ¿no? Ser una persona independiente, poder solventar mis gastos yo solo y obviamente como cualquier otra persona que termina una licenciatura, pues poder seguir estudiando algún posgrado, alguna especialidad, diplomados, cursos, etcétera. ¿Sí? Y pues también tener un buen trabajo, ¿no? Aunque Bien. estamos conscientes que pues aquí en México no hay, bueno, no creo que en todo México, al menos aquí en Michoacán o aquí en Morelia, pues la carrera no está como muy sobrevalorada, ¿no? O sea, sí hay excelentes médicos, etcétera, pero sin embargo no es una carrera que digamos que está muy bien pagada al final de cuentas, ¿no? Lamentablemente, sí. Habrá algunos que digan, no, yo sí gano un chingo, estoy millonario, etcétera, pero pues son Sí. muy pocos, ¿no? Los que pueden decir eso. Pero, pues no, nomás eso. ¿Cómo fue el empezarte a introducir? ¿Cómo es que tú empiezas como a agarrar experiencia Ujú. en cuanto al área de clínica? Porque pues por ello supe que desde muy temprano tú en tu carrera te empezaste a meter a las clínicas. Mi pregunta entonces es, ¿a ti te llamaba la atención y buscaste meterte a una clínica? ¿O fue que a lo mejor algún profe te llamó? O cómo fue ese decir, pues en lugar de en las tardes irme pues a hacerme por ahí de que voy con los compas, pues me voy mejor a trabajar a una clínica? Ujú. Pues todo empezó cuando iba en segundo semestre, un médico acababa de abrir su clínica, muy pequeñita en realidad, y fue ahí, ¿no? Que empecé a buscar como que me diera chance, aunque uno en segundo semestre, pues no sabe uno absolutamente nada, ¿no? Un semestroso Sí. apenas.
Entonces empezó desde segundo semestre, prácticamente nada más. Antes tú de la carrera no tenías entonces nada de relación como con la medicina o con, no sé, algún pariente que sea veterinario, médico. No, prácticamente no una relación por parentesco o familiar, pero sí porque mi madre se dedica a la venta de ropa de mascotas. De hecho, hasta la fecha lo hace, ya no tanto como antes. Pero pues yo desde niño me iba con ella, la acompañaba y pues nos metíamos a diferentes clínicas veterinarias de Lázaro Cárdenas, que es de donde yo soy. Entonces ahí fue pues desde antes, desde niño, que también pues me iban haciendo ese gusto, ¿no? De repente llegábamos, veía cirugías, veía cómo estaban en una consulta con un animal, radiografías, etcétera. Y decías eso como que me llama la atención. Sí, exactamente. Entonces a partir de ahí fue que empecé o me empezó a llamar la atención. Pero ya yendo como tal yo a una clínica fue a partir del segundo semestre. Dejé de ir todo ese lapso de tiempo hasta quinto semestre nuevamente, que fue que ya me pude meter un poco más porque pues tú estás consciente que en ese semestre uno tiene Mucho tiempo tiempo libre para todo, ¿no? Ah, qué casualidad, es el mismo semestre en el que yo entré también a la clínica, que fue, pues sí, no tienes mucho tiempo libre y dices, pues, ¿en qué mato el tiempo? Sí, sí, no, pues uno lo mata el tiempo en cualquier otra cosa, pero pues a los que nos interesa, pues ir yéndonos a aprender. Que al final de cuentas, pues sí fui como trabajador propiamente, entre comillas, pero en ese lugar al que fui, pues no había tanta clínica, ¿no? O sea, Sí. era más que nada baños, estéticas. Al final de cuentas me pagaban, pues ni modo de no hacerlo, ¿no? Sí, pues o sea, sí. me pagaban, pues ¿qué era lo que hacía? Pues bañaba y más estando a la mitad de la mañana. carrera, poquito Sí, menos. exactamente. Sí, entonces en ese momento uno no puede exigir, querer pasar consultas, aprender, Sí. hacer procedimientos, obviamente no. Y pues, ¿eso era algo que te llamaba la atención o lo era nada más como pues, por cumplir eso de bañar perritos? ¿La estética canina alguna vez te llamó la atención o fue como de paso nada más? No, en realidad lo hacía pues porque se tenía que hacer, no, al final de cuentas era trabajo. Pero que me llame la atención, la verdad no, ¿sí? No me llama mucho la atención, hay que tomar en cuenta también que de las estéticas, de los baños, de los perritos o gatitos, pues es lo que la mayoría de las clínicas solventan también los gastos, ¿no? O sea, Sí. deja muchísimo dinero, eso sí. Incluso ya ves que hasta hay clínicas, perdón, estéticas móviles, ¿no? Sí. Personas que adaptan alguna camioneta, algo, y pues se van y bañan los perros a domicilio, les hacen estéticas y pues se llevan su buen dinero. Pero pues en ese aspecto a mí no me llama mucho la atención, ¿no? No quiere decir que si baño un perro se me va a mojar el título, claro que no, lo hacemos sin problemas, pero pues no es algo a lo que yo diga, me voy a dedicar toda mi vida a eso, pues obviamente no. Y fíjate que es una de las principales causas por las cuales no se valore la profesión, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas personas lo que dicen, ok, un veterinario, sí, ocupamos un veterinario para que me pele mi perro, ocupamos un veterinario para que me lo bañe. ¿Quién baña perros? ¿Quién pela Sí. perros? Ve con el veterinario, ¿no? Y no nos ven como médicos. O sea, Así que yo no sé de dónde nació esa relación de decir, el veterinario es el que me va a bañar al perro. Pero, por ejemplo, yo de donde yo vengo, de Tacámbaro, era muy de que la gente quería que los veterinarios, allá no hay muchos veterinarios, eran muy poquitos, y la gente llegaba, no, es que báñemelos, y los veterinarios es como, pues no, en primera no tenían instalaciones, no tenían el conocimiento para tratarlo ni nada, y era como de que no, y la gente siempre iba bien enojada no, pues es que ese veterinario no me quiso atender a mi perro, no, pues es que ¿qué tenía su perro? No me lo quiso bañar, y es como de que... Sí, te digo, más que nada, no, vuelvo a lo mismo, no tiene nada de malo. De hecho, hay mucho dinero detrás de todo eso, de la estética, el estilismo canino y todo, pero es algo de lo que principalmente, pues, no provoca que valoren la profesión, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo, nos ven como estilistas, no nos ven como médicos, Sí. ¿no? Incluso, pues, tú ya sabes, ¿no? Al final... ¿a poco a los perros se les hacen estudios? ¿A Sí. poco los perros tienen diabetes? ¿A poco los perros se les hacen cirugías? ¿Se les toman Sí, sí. radiografías? No manches. O sea, y por eso muchas personas están enfocadas en que un veterinario solamente baña perros, pela perros, aplica vacunas. Aunque No. yo pienso que eso poco a poco va a ir cambiando porque, bueno, algo que me dicen mucho ahorita en la universidad es que decían, hace 10 años no era nada común hacerle radiografías, dice, todo eso es algo muy nuevo, muy novedoso, inclusive estudios de laboratorio, pues ya ves que luego hay muchos laboratorios que no atienden pues
que quieres llegar tú con una muestra y dices, es que es de mi perrito y te vengo, y tienes que buscar de que un laboratorio especializado para perros y gatos, para animales, pues, para veterinaria. Sí, claro. Entonces, pues yo tengo al menos la esperanza de que conforme vaya pasando el tiempo, pues, se vaya como la gente enterando, pues, de lo que se trata la carrera en sí de veterinaria. Sí, claro. Puede que suceda y al final de cuentas aquí en Morelia son, no puedo decir que pocas, no sé, no quiero meterme mucho en estadísticas, pero así como yo en base a mi experiencia, en los pocos años que tengo ya en el ramo de la clínica, que será un 25% de la población, pues son esas personas que están todavía con pensamientos muy ambiguos, ¿no? De que cómo me vas a cobrar por una consulta de un perro, ¿no? O sea, pero hay otros lugares, ¿no? En realidad pueblitos pequeñitos, etcétera, que son los que prefieren que se muera el perro, el gato, Sí, sí. a gastar, ¿no? Aquí al menos en Morelia, pues sí hay personas que sí nos tratan como lo que somos, como médicos, y sí sobrevaloran, o bueno, valoran como tal la profesión, y que también atienden a sus mascotas, y que pues bueno, no les pesa absolutamente nada gastar en ellos, ¿no? Clínicamente. Entonces me venías tú diciendo que tú en quinto semestre entraste como a una clínica. ¿Cómo fue de ahí entonces tu formación? ¿Cómo te continúas desarrollando tú como médico clínico? Pues bueno, no fue en realidad porque estuve ahí, porque al final de cuentas te digo, era nada más bañar perros y Sí, estéticas, pues no, la verdad, no me metía en eso, ¿no? Lo único que, pela este perro así totalmente pelón. a rapa, Sí. pelón, pues, ¿quién no puede hacer eso, no? Pero que con estilos y estilo otro y que los cortes especiales, la neta, no, Igual ¿no? eso también es algo bien novedoso, Sí, que es apenas de hace unos que 5 años de que corte tal, corte ujú. asiático, corte carita redonda. Sí, o sea, es nuevo, pero entonces te digo, no fue que haya nacido de ahí, sino que más bien, pues por cuestiones de conforme iba avanzando en el semestre, pues fue que fue naciendo en mí el interés de la medicina propiamente, de Ay, pequeñas quítala ya. especies. Problemas técnicos. Continuamos me decías de que fue conforme fuiste avanzando en la carrera. Sí, más que nada conforme fui avanzando en la carrera, al final de cuentas, pues ya ves que la carrera de medicina veterinaria enfoca diferentes áreas, ¿no? Lo que es el área propiamente de la medicina, de la zootecnia, producción, grandes especies, pequeñas especies, y pues ya cuando me fui enfocando, no, bueno, cuando fui viendo más el área de pequeñas especies, que fue donde me di cuenta que se aplica más la medicina, no quiere decir que en las grandes especies no se aplica, claro que se aplica, pero pues la medicina como tal está más desarrollada en pequeñas Sí. especies, ¿no? Y fue lo que me fue llamando como tal más la atención. Entonces eso fue lo que me fue enfocando más al área clínica o médica. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la medicina o qué era lo que te llamaba la atención? Pues prácticamente en qué cuestión, en especialidades, en áreas o Pues es cómo. que me dices que lo que te llamó la atención es que a ti te gustaba mucho la medicina y que no te llamó tanto la atención las grandes especies pues porque no está tan desarrollado, porque pues cualquier problema pues que se llegue a salir de las manos en grandes especies es como de que, 15 miligramos de rastricil. Ujú. Entonces, pues por eso yo me imagino que no está tan desarrollada la de medicina de grandes especies, pero pues en la de pequeñas sí, porque pues ya estás tratando a la veces con pues el compañero de vida de una persona y pues es más. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que más te llama la atención de la medicina? ¿Qué fue lo que dices? No, yo me quiero ir por aquí. Ok, hablando por algún área en específico, pues propiamente a mí de la medicina en general, pues me llama más la atención, o sea, el aspecto clínico que se podría interpretar como, por ejemplo, en medicina humana, como el área de medicina interna, ¿no? Al final de cuentas, Sí, a mí me gusta mucho pasar consultas. Lo quirúrgico lo hago, no tengo mucha experiencia obviamente, porque como para decir que alguien sepa hacer una cirugía es porque en verdad la sabe hacer, porque ha tomado cursos, porque tiene muchísima práctica. No cualquiera, así sea una castración, una OVH, algo muy sencillo, pues puede meterse directamente a abrir a un paciente, ¿no? A la cuestión de la cirugía. La cirugía al final de cuentas, como todas personas, bueno, muchos médicos lo dicen, es un arte, ¿no? Al final de cuentas sí. es un arte. No cualquiera tiene esa capacidad de desarrollar ese arte de la cirugía, ¿no? Entonces, al final de cuentas lo hacemos,
porque pues nos toca, ¿no? Pero como tal, no es que no me guste la cirugía, no es que no me llame la atención, pero me llama más la atención todo lo del aspecto de medicina interna, consultas, diagnósticos, tratamientos, investigación, ¿Qué es etcétera. lo que se necesita como para poder hacer un buen diagnóstico? Pues para poder hacer un diagnóstico tienes que basarte en lo que vimos en los semestres de la facultad. La cuestión principalmente de la historia clínica, ¿no? O Sí. sea, debemos saber hacer, elaborar o realizar una buena historia clínica, ¿Qué es una ¿sí? buena historia clínica? Una buena historia clínica tú la obtienes con los datos que te da el propietario o el tutor, como ahorita ya se le dice, del paciente, ¿sí? En este caso del perro, del gato, del hurón, del conejo, de la chinchilla, de lo que sea, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, los animales no hablan, ¿no? No te Sí. dicen me duele aquí, me duele acá, me duele esto, sino que tú tienes que indagar muy bien con el propietario. O sea, si tú no sabes cómo realizar la anamnesis, no vas a poder elaborar tú una buena historia clínica, ¿sí? ¿Cuál dirías tú que es la forma correcta para abordar a los pacientes, a los tutores en este caso? Porque al menos yo escuché de algunos profesores de la facultad de que tienes que tener cierto modo, cierto tacto, porque luego algunos llegan con el miedo de que, ay, es que me va a regañar y luego tienden a contarte mentiras o llegan y te dicen, ah, es que estaba bien ayer y tú Ujú. lo ves y, señora, ese perro lleva enfermo ya un buen ratito. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la forma correcta para abordar a los tutores en este caso para que se sientan eh, pues comprometidos a poder darte toda la historia clínica? Todos los datos pues Sí, correctos. En este caso, más que nada, debes de sentirte seguro de ti mismo, ¿no? Porque así como a todos nos pasa, a mí me pasó, a todo mundo le pasó. No hay nadie y quien dice que no le pasó es totalmente mentiroso, pero a todos nos pasa que en nuestra primera consulta uno está nervioso, ¿no? O sea, uno luego así hasta temblando está uno, hasta cuando está preguntando uno está con la boca temblorosa, pero más que nada es que sentirte seguro de ti mismo. Y principalmente los que pues empezamos joven, ¿no? Y sí, terminando la carrera, empezar directamente a ya pasar consultas, a atender pacientes. Muchas personas, ya como te lo digo, ¿no? Personas pues ya de edad están acostumbradas a que incluso hasta en medicina humana, ¿no? Ay, ese doctor está muy joven, sí. ¿no? Yo creo no sabe, ¿no? Me voy con el doctor viejito. Y ese doctor viejito está con sus Sí, actualizaciones, perdón, del año del caldo, como ¿no? la biblioteca luego que tiene libros de 1800, no yo. Sí, exactamente. Entonces pasa similar acá también en nosotros, ¿no? Muchas personas dicen, híjole, ese doctor está bien joven, no vas a ver. Sí, Incluso hasta te llegan y te dicen muchacha, muchacho, etcétera, ¿no? Entonces, esas personas como que no confían tanto y prefieren o tienen la idea de que un médico ya pues más adulto o un médico viejito tiene la experiencia. No digo que no, pues hay muchos doctores, investigadores famosísimos de todo México que pues ya son doctores grandes de edad y que pues bueno, al final de cuentas saben lo que hacen, ¿no? Y están actualizados a pesar de ser unas personas ya más grandes de edad, pero pues algunos otros no. Entonces las personas crecen, bueno, están con esa idea, ¿no? Mientras más joven, menos sabe. Mientras más viejo, adulto, lo que sea, perdón por la palabra viejo, pero mientras más adulto el doctor, es mejor, ¿no? Pero pues no es así, no siempre. Entonces, más que nada debes de tener la seguridad, debes estar seguro de ti mismo, ¿no? En ese momento, creerte el doctor. Yo sí. soy el doctor aquí, soy el médico veterinario aquí, usted el tutor de mi paciente y hasta ahí, ¿no? O sea, sentirte en tu papel, no llegar con ese temor, no preguntar con temor, Sí, ¿no? O sea, y ¿sabes qué es lo que me ha funcionado a mí? No es tanto, como que todo lo apliquen, ¿no? Pero es lo que a mí me ha funcionado y lo que veo que le ha funcionado a varios colegas míos también de ahí de mi trabajo, ¿no? A las personas les gusta que te intereses por su mascota, sí, ¿sí? O sea, si llega el tutor de la mascota y... ¿Qué tiene? No, es que he estado con vómitos. ¿Desde cuándo? Ah, ok, está bien, súbalo. Lo revisas y todo. Y no haces ni contacto visual con la persona. Y ni ujú, siquiera, no sé, le preguntas, ¿tiene más perros? No sé, cualquier cosa. Cualquier cosa puedes preguntar, ¿no? Como para que esa persona se sienta segura contigo, sí, ¿no? Entonces,
¿qué es lo primordial o lo más importante? Que esa persona sepa que tú te sabes el nombre de su mascota, ¿no? O sea, es algo de lo importante. Sí, O como sea, que entonces aprenderte el nombre de la mascota ajá, sería como, es una parte importante, no ujú, quiere decir que ya te aprendiste el nombre de la mascota, ya te ya amo, estás del médico. otro lado. No, obviamente no, Sí, no, o sea, pero principalmente yo lo que hago es, desde que va entrando la mascota, cuál es el nombre de su mascota, cuál es el nombre de este pequeño, de esta pequeña, etcétera, ¿no? O sea, tampoco se trata de estar ahí tan encimoso, ay, chiquitito, ven y abrazarlo y mimarlo y besarlo, ¿no? Obviamente también eso cae mal, sí, ¿no? Sino que te interese, o sea, las personas ven cuando te interesa su mascota, cuando ven el interés en ti, incluso hasta la parte de la morfología de la persona hasta se ve, ¿no? Ay, este sí. doctor, Sí, pues todo el le lenguaje interesa, el corporal, sí. lenguaje corporal exactamente, le interesa a mi mascota, lo está revisando bien, etcétera, ¿no? O sea, ¿cuál es el nombre de este pequeño? ¿Cómo se llama? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cuándo comenzó con esto? ¿Antecedentes de enfermedades? ¿No? ¿Tiene más mascotas en casa? ¿Cuál Y dirías que son las preguntas más fundamentales para tener esa buena, pues, anamnesis o historia clínica? pues, es que ahí ya nos estaríamos metiendo más que nada en la cuestión de lo que es el ECOP, ¿no? El expediente clínico orientado a problemas. Bueno, entonces, antes Este, de meternos a eso, mejor continúa con eso que me sí, o estabas sea, ya contando. sería como tal, pues ya como una clase al final de cuentas, ¿no? Pero más que nada saber abordar al cliente. Ujú, El cliente al final de cuentas, pues es el propietario. O sea, no sí, podemos decir, obviamente la mascota es el paciente, pero quien te va a pagar, pues un perro, un gato no te va a sí. pagar, la Luego, persona. luego he escuchado como muchas personas que dicen, es que yo me quiero dedicar a veterinaria porque no quiero tener trato con las personas. No es como de que, a ver, propietario, salta y me voy a atender con el perrito, pues, ¿no? ¿Verdad? Porque como tú dices, pues ni hablan. Sí, exactamente. No, y eso es uno de los errores que muchos pensamos en la carrera. Incluso hasta yo dije, bueno, me voy a enfocar a esto porque así voy a ver menos personas. Pero pues no, estamos totalmente equivocados. Aunque hay veces también de que de repente, voy a mandar a mi mascota para que lo revisen, ¿no? Y ya llega el chofer del hospital con la mascota y, que aquí lo mandan, ¿qué tiene? No sé, que tiene una bola en una pata. Sí, Ah, cabrón. ¿Qué es lo que haces? Pues, agarras el teléfono, le marcas al tutor de la mascota y empiezas a indagar, ¿no? sí. Tampoco se trata, tiene una bola, sí, la bola ahí está, ¿no? Y ya. O sea, lo importante es indagar. Ya si el propietario, el tutor te dice, sabes que ahorita no tengo tiempo, estoy ocupado, etcétera, Pues pues ya hasta ahí, ¿no? Pues tocará. ya qué más haces. Y hay otras personas que, pues al final de cuentas, no sé, lo hacen por obligación, no lo sé. Y, no sé desde cuándo, pues nomás hágale esto, dele desinflamatorio, lo que sea, no sé, ¿no? Entonces, pues más que nada te digo, volviendo a retomar esta parte, es Sí. importante la forma en cómo abordes tú al cliente, al propietario, al tutor. Hay que tomar en cuenta algo, también algunos son bien especiales, ¿no? Sí, entonces te digo, hay unos tutores que son muy fáciles de abordarlos, muy accesibles a todo. En pocas palabras son muy buenas personas, pero hay otros que son pues bastante especiales, ¿no? Y los colegas que estén escuchando no dejarán mentir, me imagino que a todos nos ha pasado atender gente que es demasiado especial, ¿no? Por no decir otra cosa más grosera, ¿sí? Que incluso también en medicina humana pasa, ¿Cómo ¿no? sería la forma correcta para abordar a estas personas que de plano están así como muy piquis? ¿Cómo es la forma en la que llegan y cómo es la mejor forma de tratarlos? Si no es que decirles, ¿sabes qué? O cuál es la forma más educada como médico veterinario de si llega a un grado de decir, ¿sabes qué? Yo no te atiendo. ¿Cómo sería la forma correcta de decir? No, pues mira, ahí lo importante es siempre ser educado, ¿no? O sea, por más que, o sea, llega emputado, llega muy enojado, ¿no? Esa persona, llegan molestos, no sé, muchos tenemos problemas, ¿no? O sea, todas las personas tenemos problemas que quizá nos alteran nuestro carácter Sí, y hay algunas personas, y nos ha tocado mucho ahí en mi trabajo, que muchas personas, no sé, llegan enojadas, llegan frustradas o están frustradas de su vida, no sé qué les pasa en su vida, y que llegan ahí con nosotros como a dejarnos toda esa mala vibra, ¿no? Y como que quieren, no están encontrando, están queriendo encontrar a alguien con quien desquitarse, en sí, pocas palabras, ¿no? Entonces, pues educadamente, o sea, siempre hay que tomar en cuenta
somos profesionistas, ¿no? Si a esas personas no les enseñaron educación en casa, si están frustradas por alguna otra situación, que al final de cuentas no nos importa o no nos interesa a nosotros por su frustración que tengan, nosotros siempre ser educados, ¿no? O sea, si esa persona se está sobrepasando, si ya te está ofendiendo, si ya esto, si ya lo otro, tratar de mantener la calma y en ese momento ser sincero, ¿sabes qué? Yo te estoy prestando un servicio, yo no estoy aquí para que me estés ofendiendo, te pido favor de que te retires, ¿no? O sea, si no te gusta mi servicio, si no te gusta la atención que te estoy dando, si no te gusta la instalación, el establecimiento, puedes retirarte a algún lugar donde a ti te guste más, ¿no? La atención, ¿no? Sí. O donde te sientas más cómodo, al final de cuentas, ¿no? Quizás sí, algunos que como que tienen algún carácter, quizás sí como el mío, pues sí, a lo mejor hasta te hace enojar en ese momento, pero al final de cuentas debes saber controlar esa parte, ¿no? No te vas a poner a agarrarte a madrazos con un propietario, no te vas a poner a decirle de cosas, a decirle de groserías, Sí, sí. porque al final de cuentas si estás tú como... Al final de cuentas eres médico, pero estás empleado en un hospital o en un establecimiento. Si pasa eso, pues obviamente corre mucho riesgo tu trabajo, ¿no? Esa es una. Y otra, pues tampoco, o sea, no te vas a rebajar ante una persona así al final de cuentas, ¿no? Como quien dice, no vas a rebajarte a estar con una persona que está frustrada, que está enojada por cualquier situación y seguirle el juego, ¿no? Entonces, la manera de abordarlo es seguir tranquilo, ¿no? O sea, estar tranquilo hasta donde ya tampoco te vas a dejar ofender. O sea, si el propietario te empieza a mentar la madre, si el propietario incluso hasta te quiere golpear, tampoco, ay, sí, golpéame. Sí, sí. Miéntame la madre, mira, estoy aquí para que me la mientes, estoy aquí para que me golpees, para que trapes el piso conmigo. No, o sea, hay que saber ser educados y también decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Te pongo un tope, ya no te permito que sigas ofendiéndome, no te permito que sigas haciendo esto, te pido el gran favor de que te retires, ¿no? Sí, entonces, como te digo, o sea, al final de cuentas, tú estás prestando un servicio y tampoco te vas a dejar ofender, ¿no? No te vas a dejar ofender, no te vas a dejar decir maldiciones, incluso hasta llegar al grado de que hasta te quieran golpear, obviamente no. Tú sabes hasta dónde poner tus límites, ¿no? ¿Cuál es el caso que te ha tocado a ti más fuerte de este tipo? Pues sí me ha tocado nada más un caso de esos, ahí en el hospital donde estoy laborando, pues prestamos el servicio de consulta a domicilio, ¿no? Entonces me tocó una vez un caso de una persona que al final de cuentas yo creo que no es tanto que sea su carácter, sino que yo creo que padece de sus facultades mentales. Sí. Y no lo estoy diciendo en broma ni sarcásticamente, sino lo estoy diciendo en serio, ¿no? O sea, al final de Lo cuentas estoy diciendo médicamente. médicamente, porque al final de cuentas, pues hay personas que decimos que tienen alteraciones, no sé, en su mentalidad. Sí. Todo eso, pues no sé, eso ya lo tiene que ver personas enfocadas en esa área, ¿no? Psiquiatras, psicólogos. Pero así como lo vi a ese señor, que padece de problemas mentales, siento que él tiene un problema de bipolaridad. Y conforme puede estar aquí ahorita echando plática, tomándose un whisky, una cervecita con nosotros, en un abrir y cerrar de ojos se puede enojar y te puede aventar y nos puede agarrar a madrazos a los dos, Sí. ¿no? O sea, es ese tipo de persona, para que me entiendas en pocas Sí, palabras, ¿sí? Entonces, pues, me tocó la mala suerte de ir a atenderlo y, pues, bien, ¿no? O sea, como te digo, nos recibió bien y todo y le empecé a preguntar sobre la mascota. ¿Desde cuándo empezó el problema? Esto y lo otro. No, a indagar, tomar los datos anamnéticos para hacer la historia clínica, lo que te comentaba. Aunque cuando estás en domicilio no te puedes sentar y escribir como estando en un consultorio, ¿no? Sí. Ahí tienes que agilizar las cosas, tienes que ser como muy concreto en todo. Como que generalizar todo para que sea más rápido. ¿Y no crees tú que al momento de hacer una consulta en domicilio puedas tú ver como más factores ambientales que puedan contribuir a la malestar en este caso de esos pacientes? En los pacientes sí influye mucho. ¿Por qué? Porque si son pacientes muy nerviosos, si son pacientes incluso agresivos, ¿sí? Si son pacientes territoriales, como su nombre lo indica, se sienten en su territorio y es difícil revisarlos, ¿no? Sí. Tomar los datos, obviamente no, porque el quien te da los datos es el propietario o el tutor, aunque en este caso fue su excepción y pareciera que el tutor era la mascota. O sea, creo que razonaba mejor el perrito que esta persona, ¿no? Entonces, sí influye mucho,
O sea, y principalmente, ¿sabes con quién influye? Con los gatos, Sí. ¿sí? O sea, un gato tú lo llevas a la clínica y hay algunos que se quedan quietos, quietecitos, se dejan revisar y todo. Vas tú y los atiendes o incluso hasta para aplicar una vacuna, que suele ser lo más común de servicios a domicilios, vacunas, desparasitaciones, y más cuando tienen muchos gatitos o en gran cantidad, muchos perritos. Es todo un show, ¿no? Y más los gatos que tienen más agilidad. Que de repente ya corre el gato, se sale de la casa, se trepa a los árboles. ¿Cuándo Sí. lo bajas? Nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque se sienten en su territorio, se sienten en su casa. Es más difícil, en realidad es más difícil. Pero ahí tú me estás hablando como del manejo Ajá. de las mascotas. Yo te preguntaba más como de la manera de, tipo un Doctor House, de decir, bueno, estoy viendo aquí que el agua ya está verde, de que no le cambian el agua desde hace un buen rato, o que le dan de comer croquetas, o ahí pudo haber agarrado. ¿No crees Mm, que sea un poquito más fácil la detección bueno, de sí. cierto diagnóstico? En ese aspecto es un poco más fácil, ¿no? Principalmente, como tú lo dices, el hábitat de la mascota. Sí, O sea, en pocas palabras, en el hábitat, ¿no? Como tú dices, ahí tienen el bebedero con agua de, ya hasta con larvitas, sí, sí. hasta con las alguitas que se forman, ¿no? De días, Sí, con tierra y con todo, ahí tienen las que croquetas. luego sí le cambian el agua seguido, pero nunca le lavaron el traste, entonces ya está Exactamente. medio enlamado. Medio enlamado, las croquetas todas remojadas, con cucarachas, con hormigas, no sé, cualquier insectito que se pueda subir ahí al alimento, pues obviamente sí ahí ya te vas dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, influye más que nada o te puede ayudar un poquito más el hábitat en donde está la mascota, porque también no te vas a meter como en esas series, voy a meterme a la casa, voy a abrirla y me voy a poner a investigar todo y voy a Sí, ver sí. todo hasta de los propietarios y todo, ¿no? Obviamente no. O sea, eso sí no lo vas a hacer, sino más bien lo que puedas tú mismo detectar en ese momento que llegas. Sí, claro, ayuda un poquito más, pero ¿sabes cómo se contrarresta eso? De que el paciente, si se deja bien, qué bueno, ¿no? Haces una buena Sí consulta. que no creo, normalmente nunca pasa cuando están en su casa, no Sí, sé pues por no. qué. O sea, te ayuda mucho identificar el hábitat porque así el propietario no te puede mentir. Sí, No, yo le doy agua de garrafón y se la cambio todos los días y ves el traste todo enlamado. Pues no, ¿a quién le quiere ver la cara? sí, En esa parte te ayuda. Pero si ya quieres revisar al paciente y de repente es un paciente nervioso, agresivo, pues está bien difícil, ¿no? Entonces, por eso casi siempre preferimos que sea en el hospital, que sea en el consultorio, ¿sí? No hay necesidad de que tengas un hospital grandísimo, ¿no? Ahí quien importa en realidad, pues es si tú estás verdaderamente preparado, hasta en una mesita de estas sin problemas. No hay necesidad de que sea una mesa de acero inoxidable y estés en aire acondicionado, no y así importa de qué tiene mi absolutamente mesita. nada. No, o sea, lo que voy es, no importan las No, sí, sí, sí. instalaciones, siempre y cuando obviamente no importan las instalaciones en ese momento de la consulta. Ya Sí. si ocupas algo más como una cirugía, pues no lo vas a operar en el piso, ¿no? O sea, me refiero más que nada a eso. Entonces, pues lo que se dificulta, vuelvo a lo mismo, es cuando el paciente se siente en su territorio, pues es muy difícil revisarlo, ¿sí? Entonces, ¿en qué nos quedamos? Continuando con tu tema del señor que estaba... Ah, sí, te digo, y me tocó la de malas, porque vuelvo a lo mismo, nos recibió bien, incluso a mi compañero, el chofer de ahí del hospital y a mí, nos recibió bien y todo. Y ya cuando le empecé a preguntar, se enojó, ¿no? O sea, pues no manches, es como si tú o yo fuéramos al médico, Sí, al doctor, que al final de cuentas que llegáramos, nos sentáramos y que el doctor nos preguntara cuál es su problema, el motivo de consulta, qué es lo que presenta, y yo me enojara, sí, sí. ¿no? Sí, ¿Por qué me ¿qué le preguntas? importa a usted eso? ¿Por qué me preguntas? Vine aquí para que me revisaras. Ujú. Revísame. ¿Qué va a decir el doctor? ¿Sabes qué? Sácate y ¿no? Vete o de manera educada como debe de ser. Le pido favor que se retire, ¿no? Entonces, así, similar pasó. Prácticamente fue lo mismo, ¿no? Se enojó el propietario porque le empecé a preguntar. Que yo ya debía de saber. Sí, sí. Que porque la mascota había estado en pensión. Hay muchos lugares que tienen divididas las áreas, ¿sí? Y ahí donde estoy es uno de esos lugares. Los pacientes que entran a pensión, pues están nada más ahí en pensión, ¿no? Se supone que son pacientes que están sanos, Sí. ¿sí? Pacientes que están clínicamente sanos, etcétera. Y por lo tanto, pues no requieren en ese momento que Alguna atención que los médica. médicos los estén viendo todos los días, Sí, ¿no? es como de que pues a lo mejor una familia que se va de vacaciones, que agarra un fin de semana y se va a Ixtapazo
Dice, Sí, bueno, para que el exactamente. perrito no se quede en la casa y se quede en la Sí, pensión. los llevan a la pensión, a las guarderías, ¿no? Ujú. Hay algunos lugares que se dedican nada más a eso. Yo Sí. tengo un terreno y pongo mi guardería de Ujú. mascotas y ya, ¿no? Entonces, esta persona como que se enojó y quería que yo supiera porque la mascota pues estuvo en pensión, quién sabe desde hace cuántos días que estuvo en pensión y yo ya tenía que saber la historia, ¿no? Imagínate, son tantos perros que dejan en pensión, me voy a saber Sí, los sí. datos y voy a revisar a tantos perritos que están en pensión, pues obviamente no. En esos perritos pues nosotros no nos enfocamos en esa parte, ¿no? Entonces, siempre y cuando no nada más sea de pensión. Obviamente, si uno de los pacientes que están en pensión presenta algún signo clínico, algún cuadro clínico que las personas que están encargadas de esas mascotitas nos digan, ahí sí, en ese momento intervenimos cualquiera de los que estemos ahí. Sí. ¿Sí? Y ahí sí, ya yo me tendré que saber, obviamente, la historia del paciente, leer su expediente, etcétera. Pero en este caso, pues no, ¿no? Entonces, pues fue lo que pasó. Sí, Se esta empezó a persona enojar. se enojó que porque yo tenía que saber. Tranquilamente yo le dije, ¿sabe qué? Pues la mascotita estuvo en pensión, pues no tiene un expediente que digamos un motivo de consulta ahí, que hayamos visto que lo que presentaba esto, lo otro, fue pura pensión. Por lo tanto, lo único que se sabe es su nombre y su edad. Hasta ahí, ¿no? Y pues no, o sea, te digo, la persona creo que era bipolar porque pues empezó a enojar, empezó a decir groserías, etcétera, nos empezó a insultar. Yo agarré mis cosas, le dije que no iba a permitir que me estuviera ofendiendo y pues empezó a gritar más, incluso hasta correr de la casa, y, "Oh, lárgate de mi casa y gente loca, ¿no? Al final de Ujú. cuentas que lo único que te transmite si le pones atención es puras malas vibras. Es Sí. lo único. Si esa persona te está echando todas esas malas vibras y tú ahí te pones y lo recoges y órale, véngase para acá, pues te vas a poner igual que él, igual de Ujú. loco hasta más, ¿no? ¿Qué hice cuando empezó Ujú. a gritar? Vámonos, ¿no? Me Sí, pues salí. sí. Le dije a mi compañero, acá te espero afuera. Le negué el servicio al final de cuentas, ¿no? ¿Sí? Y entonces, aunque estoy trabajando en un lugar donde tengo los titulares, pues obviamente yo les di mi versión, ¿no? Sí, sí. Y obviamente, pues hasta la fecha pues, estoy en ese trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los titulares también han tratado con esa persona, los compañeros del área de recepción del hospital también han tratado con esa persona, incluso hasta los vigilantes de la caseta, porque era un fraccionamiento, Ya sabían. lo sabían, ¿no? Sí, sí. El señor, la persona que estaba de vigilante dijo, yo no voy para allá, así nos dijo. Ese señor es problemático, tiene un problema muy severo, ofende a todos, yo no voy. Y le hicieron a otra persona, otra de las vigilantes que estaba ahí, que le llamara, no sé, porque el señor no quiso ir, ¿no? Entonces, desde ahí tú te vas dando cuenta qué clase de persona era él, ¿sí? Entonces, pues ya todos sabían cómo era. No, malo que hubiera dicho nomás con todos es muy bueno y no ha tenido problemas con nadie, Sí, ningún sí. roce, y Nomás nada más fuiste tú. conmigo, Sí. pues ahí sí dirían, no, pues a lo mejor algo le hiciste, ¿no? Pero no, o sea, con muchas personas al final de cuentas. Por eso te digo, creo que es una persona bipolar, ¿no? Y al final de cuentas eso no me corresponde, no me interesa, ya más bien a su familia le interesaría tratarlo, Sí. porque esas personas pues sí son peligrosas, incluso corren mucho peligro que hasta ellos mismos se hagan daño, ¿no? Entonces, esta es una y hay otras personas que no tienen ningún problema mental, ni bipolaridad, ni nada, sino que simple y sencillamente están enojados o no sé, los hicieron enojar en casa, en el trabajo y van y descargan su frustración ahí con nosotros. Vuelvo a lo mismo, te digo, hay que tratarlos educadamente, pero si ya te empiezan a ofender, hasta ahí negar tu servicio. Pocas palabras es eso. Entonces ya me contaste cómo es, me venías platicando el proceso de cómo fue hacer una historia clínica, cómo abordar a los tutores de una manera adecuada. Ujú. Y siguiendo esa línea, ¿cuál dirías tú que es las preguntas que no te deben faltar ahora sí, retomando lo que te había preguntado hace rato, para hacer un diagnóstico correcto? Pues mira, pues preguntar principalmente lo que es de manera inicial la reseña del paciente, ¿no? Vuelvo a lo mismo, el nombre primero, para que ahí ya el propietario vea que te interesa la mascota. Sí. El nombre, la edad, la raza, el sexo, medicina preventiva. Posteriormente a eso, de manera muy generalizada te lo voy a decir,
y también para que en el video va a aparecer de manera muy generalizada para que no empiecen los hates o cómo les dicen esos. Sí, los haters. Ay, no, tienes que hacer esto, no manches, o sea, no voy a ponerte aquí ahorita el libro de Couto, el Ettinger, aquí a ponerme a Sí, leerlo, ¿no? O sea, sí, de además manera... son las maneras más como importantes y Sí, tú con tu claro. experiencia en la clínica que debes decir, por lo menos esto es lo que no debe faltar. Sí, claro, para lo que yo te voy a decir de manera muy general, obviamente yo ocupé varios semestres de la carrera y Sí. saliendo incluso más práctica Sí, sí. y leer libros, ¿sí? Sí. Pero yo te lo voy a decir en unos cuantos minutos, ¿no? Entonces, primeramente, saberte la reseña del paciente, ¿sí? Sí. Posteriormente, ya que preguntaste la reseña del paciente, pues los datos anamnéticos para que tú elabores tu historia clínica. Posteriormente de elaborar tu historia clínica, pues ya viene la revisión del paciente, ¿sí? Ya en base a eso. Y obviamente no quiere decir que, ya pregunté, ya hice mi historia clínica, cuando esté revisando al paciente no tengo que preguntar nada ni tengo que hacer contacto visual con el propietario. No, porque cuando tú estás revisando al paciente, te nacen un montón de preguntas más. Sí. ¿No? Empiezas a ver cada detalle del paciente y empiezas a preguntar más y todo eso... ¿Cómo lo vas empiezas a anotando. revisar? Pues bueno, eso ya se trata de una cuestión, vuelvo a te digo, de una clase, pero pues siempre se empieza a revisar el paciente, se va revisando por sistemas, ¿no? Y Sí. casi siempre es de craneal a caudal, ¿sí? De craneal a caudal, por sistemas, ¿Y ¿sí? cómo van haciendo tus preguntas? Tú dices de craneal a caudal, entonces me imagino que empiezas... Sí, o sea, craneal a caudal, Ujú. empiezas por el área de la cabeza, el rostro, no sé, si por ejemplo el perrito, mi perrito tiene vómitos y lo he visto que se queja mucho y lo he visto como que llora y lo he visto que se hace así en el ojito, ¿no? Y tuvo una diarrea. Y de repente tú estás empezando a revisar al paciente y le ves el ojito más cerradito, que está haciéndole así el párpado, un blefaroespasmo. Le pones el oftalmoscopio y le ves que tiene una manchita en el ojito. Y Sí. le ves con epífora, con lagrimeo. Le haces una prueba que se llama tinción con fluoresceína, sale positivo úlcera corneal. Ahí no harías ninguna pregunta No, a la obviamente sería como- sí, antes me fui adelantando, pero ahí, ¿no? Ahí haces la primera Sí, pregunta sí. que empiezas con tu revisión, ¿no? El perrito llegó por motivo de vómitos y diarreas, un ejemplo, y que llora. Entonces, ves tú eso en el ojo, ¿cuál sería la primera pregunta que harías, ¿no? En ese caso, ya se había percatado de esto en el ojito, no había visto. Hay otros, convive con más animalitos en casa, con gatitos, no sé, hay un jardín con plantas en casa donde el perrito ande mucho en esas áreas, ¿sí? Sí, pero ¿por qué? Con un gatito, ¿no? Sí. Sí, convive con un gatito, pero ¿qué tiene que ver eso con los vómitos y las diarreas? Obviamente no tiene que ver nada, pero sí, porque tú ya le encontraste algo diferente al paciente por lo que fue a la consulta, ¿no? Sí. ¿Sabe qué? Pues ya empiezas a comentarle, ¿no? Tiene un problemita en el ojito, le vamos a hacer pruebas y resulta que el perrito salió con una úlcera corneal, por ejemplo, y pues eso es algo muy independiente de sus vómitos y sus diarreas, Sí. ¿sí? O sea, más que nada es eso. Eso es un ejemplo, ¿no? Conforme tú vas revisando al paciente, se te van generando muchísimas más preguntas que tú las tienes que poner en tu historia clínica. Entonces yo supongo que es conforme lo vas revisando y encuentras como ciertas anormalidades que haces la pausa y es cuando volteas y empiezas otra vez a hacer contacto visual con la persona y continúas con las preguntas Con las para... preguntas, sí, exactamente. Es Sí. así, prácticamente es así. Y entonces pues ya terminas de revisar al paciente, pues ya le comentas al propietario los diagnósticos presuntivos que tengas, diagnósticos diferenciales, le comentas los estudios que se tienen que hacer, etcétera. ¿Sí? Sabes, a mí yo siento que es lo que se me hace más difícil de eso es poder coordinar lo que vas sintiendo, lo que vas pensando y lo que tú vas ahí como en tu cabeza haciendo tu diagnóstico y la persona te va platicando, no, pues es que ayer tenía esto, y yo, espéreme tantito, lo estoy revisando y es como que yo siento que es lo que a mí se me complicaría más. Es que eso lo haces con la práctica. Sí. Vuelvo a lo mismo que dije al inicio. Sí, porque pues ahí le estás prestando atención a tu tacto. Estás de que en tu cabeza diciendo, puede ser esto, puede ser esto, puede ser lo otro. Lo estás viendo y aparte la muchacha, el muchacho, el tutor te está platicando, no, pues es que esto, lo otro. Y es como que, muchas cosas que procesar en tan poco tiempo. No, y aparte de eso, fíjate que también lo que ha tocado y a todos nos ha tocado es de que de repente están callados los tutores, luego a veces me da risa, ¿no? Sí. O sea, estamos revisando al paciente y si de momento no le has encontrado nada diferente a lo que ellos te dijeron en los datos anamnéticos, pues tú sigues revisándolo.
Ya cuando lo estás revisando y todo, ya cuando llegas a la auscultación pulmonar, cardíaca, Sí, empiezan a contarte más cosas, ¿no? sí, sí, Ah, ahora que me acuerdo, pero pareciera que se esperan a que tú te pongas el estetoscopio sí, para empezarte a contar. O de repente, ay, chiquito, y están ahí dándole palmaditas. sí. Y de repente tú en el estetoscopio nomás escuchas las palmadas, ¿no? Así como se escuchó en el micro. Como se escucha en el micro exactamente, así escuchas las palmadas y pues, Sí, ahí también hay que decirle, ¿no? De manera educada, porque también hay algunos tutores que los tienes que tratar con pincitas. sí, sí. Que ya les dijiste, oiga, déjeme, tampoco les vas a decir, no le toque, déjeme escuchar. Pues hasta yo me enojaría, ¿no? Sí, Es que estoy auscultando a la mascotita, si me permite tantito. Ahorita si quiere lo puedes seguir acariciando ya que terminemos, ¿no? O sea, lo que menos pueda enojar al cliente, ¿no? Porque te digo, hay algunos que sí hasta se enojan. Oiga, ¿puede dejar de hacer eso? sí, No, pues de manera muy sutil, dijeron uno de mis compañeros, muy, muy sutil decirle. Porque también en el dar está el recibir. sí. Hay que ser también muy educados en esa parte, ¿sí? Entonces, ¿qué más? ¿En qué me quedé? De cómo estaban revisando el perrito, de las preguntas que se le hacen. Ok. Sí, te digo, ya una vez que termines de revisar al paciente, pues ya como te comentaba, ya vienen los estudios, ¿no? Estudios de gabinete, de laboratorio, etcétera, dependiendo lo que tú hayas encontrado en el paciente en conjunto con tu historia clínica, tú vas a decidir qué estudios tienes que hacer, porque tampoco se trata de hacerle todos los estudios del mundo al perro, porque hay que tomar en cuenta algo también. Quizá vayan muchas personas que tienen económicamente, pueden solventar todo esto y algunas otras personas que no. Sí, ¿Sí? O sea, a mí me ha tocado también muchas personas que económicamente no pueden solventar todos los gastos de las mascotas y que se ve, o sea, que quieren hacerlo, sí, sí. que quieren ayudar a sus mascotas, que están preocupados. Tampoco les vas a atacar el montón de estudios porque no sabes, ¿no? O sea, híjole, no sé, pues le hago todos los estudios habidos y por haber, ¿no? Y hago gastar al cliente. Y resulta ser que todos los estudios te salen bien. Los que hiciste, todo ese montón, Sí, sí. y resulta ser que nomás ocupabas uno más barato que todo ese montón que hiciste, y ya hiciste gastar al propietario, y ese otro estudio que tú ocupabas ya no te lo acepta el propietario porque ya lo hiciste gastar con ese montón, y es cuando el cliente pues se va a otro lado, ¿no? O sea, también tienes que saber, yo no te puedo decir, mira, hay un libro que te dice de cada enfermedad las preguntas que tienes que hacer, de cada enfermedad cómo tienes que revisar al paciente y de cada enfermedad los estudios que tienes que hacer. Tienes que chutarte todo este libro y ya así no vas a tener ninguna complicación durante tu carrera, no. O sea, todo eso tú lo haces en base a lo que sabes, Ujú. ¿sí? No hay una guía. Y tampoco hay una guía de las preguntas que tú tienes que hacer. Sí, hay libros en donde te dicen, te ponen Que incluso te hasta orientan, sí. 3 hojas de puras preguntas. Y qué bueno, es válido, te puedes basar en eso. Pero a lo que voy es cuando tú ya tienes esa experiencia en el área de medicina, en el área clínica, pues ya solitas te salen las preguntas. Sin necesidad de irte a ver, ay, ¿qué preguntas le hago al propietario? Sí, sí. Sí, o sea, solitas te salen, solitas. Pero es con experiencia, ¿sí? Todos empezamos, incluso hasta equivocándonos en los diagnósticos, cuando empezamos apenas forjándonos en el área clínica, y conforme va avanzando la experiencia, pues ya va siendo uno más exactos en los diagnósticos y también en lo de los estudios, ¿sí? ¿Cuál ha sido el caso clínico que más se te ha complicado que dices, "Ay, no sé qué tenga"? Y como por qué dirías que llegó a haber ese caso. Es que fíjate que no hay uno en específico. Sí. Aquí más bien la cuestión es lo que más los casos que más se complican son esos casos en los cuales son mascotas que están todo el día solos, todos los días solos, que pues lamentablemente pues los tutores tienen que trabajar todo el día, ¿no? No los ven, los descuidan en pocas palabras, y pues ya cuando llegan nos ven mal con alguna situación que presenta la mascota y pues ya van y nos lo llevan, ¿no? Sí. En ese momento es que no sé qué tiene. Y empiezas tú o sea, si te dice no sé qué tiene, no sabe qué tiene. Y lo reviso. No, Sí. obviamente no vas a hacer eso, ¿no? O sea, empiezas tú a preguntar, ok, no sabe el tutor qué tiene, pues vámonos yéndonos más atrás, ¿sí? O sea, empiezas a indagar un poquito más, haciéndole tú al propietario como que recuerde,
¿sí? Como que, ahora que me acuerdo, ahorita que me preguntas eso, me acuerdo que la semana pasada lo saqué a pasear en el bosque y se comió un pedacito de pan y a partir de ahí como que comenzó a vomitar y ahorita ya se puso mal. Sí. Ah, ya le hiciste recordar, ¿no? Cosas que en ese momento el propietario por situaciones de trabajo o lo que sea, pues no se acuerda, ¿sí? Entonces, esa es a lo que voy volviendo a lo anterior, ¿no? Saber hacer la historia clínica. ¿Sí? No se trata de que, es que no sé qué tiene, y te digo, no sabe qué tiene y hasta ahí te quedas. Pues no, tienes que indagar. Ahora sí que si definitivamente le haces un montón de preguntas y no sabe qué tiene, pues no te aportó nada de datos para elaborar tu historia clínica, te toca revisar al paciente y basarte nada más en eso, ¿sí? Y ya de acuerdo a lo que tú veas en el paciente, ahora sí, quizá cuando el propietario no te sabe decir absolutamente nada, o nos ha tocado de que es que me lo encargaron, es de mi mamá, es de mi papá, es de mi hermana, es de mi primo, es de mi amigo, es de mi ex, de mi amante, de lo que sea, y yo nomás lo cuido. Por eso yo no sé nada, para serte sincero, porque hay muchos propietarios que son, para serte sincero, me lo encargaron, no sé nada del perro, solamente lo vi así y te lo traje. También es válido. Tampoco, sí. ¿Cómo no vas a saber? Tampoco te vas a enojar, ¿no? Ok, tranquilo, vamos a revisarlo, ¿sí? Pero ahí sí cambia un poquito lo que te decía anteriormente. Ahí sí pues vamos a ocupar más estudios quizá, ¿no? O sea, dependiendo de lo que encuentres en la mascota, si cuando te aportaron mucha información en la historia clínica y aparte tú revisaste al paciente, pues ya sabes qué estudio hacer, ¿no? Que quizás sean menos estudios los que tengas que hacer, pero si no sabes nada de la historia clínica y nada más te basas en la pura revisión del paciente, quizá ocupes más estudios. Con ¿sí? tu experiencia, ¿cuál es como los casos clínicos más comunes o por las causas más frecuentes que llega a haber pacientes en llegan la a clínica? consulta? Sí. Los más comunes, y no nada más ahí donde estoy, en todas las clínicas, lo más probable son casos de pacientes gastroentéricos. Eso suele ser lo más común. ¿sí? Gastroenteritis. La mayoría de las consultas son por gastroenteritis. ¿Causadas como por? La mayoría de las veces son gastroenteritis de origen infeccioso. Sí, la mayoría de las veces, principalmente en pacientes que no tienen una medicina preventiva actualizada. Medicina preventiva me refiero tanto en vacunas como en desparasitaciones. Entonces, son causas de origen infeccioso, que en este caso de las que nos tenemos que preocupar más, pues es de origen infeccioso viral, porque son las más complicadas, ¿sí? No quiere decir que tengamos que denigrar las parasitarias y las bacterianas, porque en muchas ocasiones he escuchado hablar, es un parásito, es una bacteria, y si tú le dices con esa calma, no se preocupe, es un parásito. El propietario también va a decir, no me preocupo, y de repente el perro se complica con algo más, no, pues este güey me dijo que era un parásito y que se trataba rápido y fácil, ¿no? Y ahí, ¿quién queda mal? Pues tú, ¿no? Sí. Tampoco se trata, es un parásito, ¿no? No, sabe que es por ejemplo, una gastroenteritis de origen parasitario, no es tan severa como algo viral, pero tampoco la tenemos que dejar avanzar. Sí. Tenemos que dar tratamiento, ¿sí? Y pues tienen que estar al pie de la letra con el tratamiento que vamos a manejar, porque si no el paciente sí puede empeorar. Ahorita que me hablas de las desparasitaciones, yo tengo una pregunta que un médico veterinario me estaba explicando, que yo no le creo mucho, por eso te la pregunto. Pero, por ejemplo, estábamos hablando de que la resistencia que estaba habiendo para ciertas bacterias, parásitos y todo esto. Entonces salió el tema de las desparasitaciones. Uh-huh. Y yo le pregunté que entonces si él recomendaba como tal desparasitar, por ejemplo, a los perritos cada cierto tiempo, porque yo sabía, o sea, dependiendo la pastilla, los fármacos, dependiendo lo quien los fabrique, pues, hay pastillas para desparasitarlos que cada mes, cada 4 meses, cada 6 meses. Entonces yo le decía que si eso él lo recomendaba o si era como... Así se escuchan, ¿verdad? Sí. Escuchan las crepas, tocará soportar. Que si él recomendaba desparasitar a los perritos en estos casos y él decía que no, que por la tolerancia que hay todo esto, que él diría que es mejor esperarse y que si llega a haber algún cierto pues percance, que él recomendaba hacer un copro y que en base a lo que te arrojara el copro, ahora sí desparasitarlo, pero que si había presencia de ciertos parásitos en pequeñas cantidades, era como de que mejor déjalo. Uh-huh. Entonces, pues yo te pregunto, ¿qué tan cierto ves tú de esto? Si ves recomendable desparasitarlo, si crees que es mejor como de que
¿Y qué tan cierto es eso de que también puedes generar cierta resistencia a ciertos parásitos, a ciertas bacterias, a ciertos virus? Ujú. Porque tampoco no sé si los desparasitantes sean antibióticos. No sé, entonces, ¿qué tanta relación hay ahí? Sí, no, o sea, una cosa son desparasitantes y otra cosa son antibióticos, ¿no? Sí, Aunque, pues bueno, algunos antibióticos pueden llegar a actuar en la eliminación de cierto grupo de parásitos. Entonces, ¿por qué? Porque tienen esa doble acción. Pero sí, o sea, la resistencia sí hay. Al final de cuentas, hay resistencia tanto para diferentes patógenos, resistencia bacteriana, resistencia parasitaria. Quizás sí sería bueno, ¿cómo podemos evitar esa resistencia? Pues no desparasitando siempre con el mismo producto, ¿no? Quizá podríamos ir alternando los sí. productos para la desparasitación cada cierto tiempo, ¿sí? O sea, hay muchísimos productos en el mercado, cada vez los laboratorios están produciendo muchísimos productos, entonces sí podríamos enfocarnos la desparasitación como parte de lo preventivo. Hay que tomar en cuenta algo, cuando, ay, vengo a desparasitar a mi perrito, ok, lo va a desparasitar, pero es algo preventivo, una desparasitación de manera preventiva. Ya obviamente si la mascota en ese momento llega con un cuadro diarreico, un cuadro gastroentérico, ahora sí tenemos que hacer eso que dijo ese doctor, que era un copro, y dependiendo de los resultados de ese copro, pues ya ahora sí enfocarnos en un tratamiento específico para el parásito o los grupos parasitarios a los que haya salido positivo ese paciente. ¿Sí? Sí, hay resistencia. Y de hecho nos preocupa mucho la resistencia, y si hay algún médico humano que vea este video, se escucha chistoso, médico humano, un médico de humanos Sí, sí. que vea este video, pues no sabrá mentir, ¿no? O sea, nos preocupa mucho la resistencia bacteriana, ha habido cada vez más, tanto en personas como en mascotas, resistencias bacterianas muy, muy feas, que pues ya casi no nos deja a nosotros armamentos prácticamente para atacar las infecciones. Incluso una vez vi un video, no quiero que me lo crean al 100%, porque pues bueno, al final de cuentas lo vi en las redes sociales, pero pues las redes sociales a veces suben puro chisme, pero hay otras veces que sí suben algo verídico, ¿no? De un doctor muy famoso, es un médico de humanos, pero no me acuerdo su nombre ni nada, pero vi un video en el cual mencionaba que para el año 2050 las muertes en humanos, las Yo también vi ese muertes post. por infecciones bacterianas resistentes a prácticamente un montón de antibióticos van a superar las muertes por problemas cardiovasculares, que creo que son de las más comunes en medicina humana, ¿no? Sí. Entonces, es de preocuparnos mucho la resistencia de los patógenos, tanto bacterias como parásitos. Sí, esto es un tema muy serio, que muchas personas les vale, ¿no? O sea, les vale. ¿Por qué? Incluso hasta en médicos también deben de tomar en cuenta esa parte de los médicos de humanos. Sí, va una persona, un problemita de la garganta, un problemita de vías respiratorias altas, y luego su antibiótico, ¿no? Luego su amoxicilina con ácido clavulánico, luego su cefalosporina, luego su quinolona. O sea, espérate tantito, ¿no? Entonces, incluso hasta hacen memes de eso. Sí, sí. Entonces, ahí están influyendo también médicos, que al final de cuentas, no sé, yo creo no se actualiza, no sé qué pasa, pero influyen mucho en eso. Eso, y también las personas. O sea, ya me siento bien. Me encargó el doctor que por 15 días el antibiótico, pero me siento perfectamente y voy a ir a pistear este fin de semana, no me lo tomo, ¿no? Ahí es donde ya empieza a ver la resistencia bacteriana. Sí. Igual acá nosotros. No es de que se lo tome el perrito, agarre su tabletita y se lo echa a la boca. Ujú. Ya lo veo bien, ya no se lo doy. Se me perdió la receta, se me perdió el medicamento, se lo comió mi otro perro, ¿no? Ahí también influye mucho esa parte. Entonces es un tema que muchas personas lo toman a la ligera. Muchas. Incluso, ay, me duele la garganta, déjame tomo lo que me recetó el otro doctor la vez pasada. Ahí. Y nomás 2 tomas, me siento bien, vámonos, ¿no? Entonces, es algo preocupante que quizá, si duramos para ese año y si es verdad, a lo mejor nos toca, ¿sí? ¿Cuál dirías tú entonces que es la mejor manera para afrontar ese tipo de problema?
Pues es que ahí influyen muchas situaciones, o sea, es educación en parte de educación para las personas. O sea, tanto en medicina humana, educación para sus pacientes, Ujú. como nosotros en medicina veterinaria, educación para los tutores de las mascotas. ¿Sí? O sea, no te vas a poner a leerle un artículo científico de que, mire, señor, se va a morir si no respeta esto. Pues no, pero como hacerle ver esa parte, ¿no? Sí. O sea, tratar de, no recuerdo muy bien la palabra, pero tratar de educarlos, ¿no? Tratar de educarlos por esa parte. Y poco a poco las personas pueden irlo haciendo, ¿sí? Hay personas muy responsables. Fíjate que nunca me había tocado, ahorita hablando de personas muy responsables, nunca me había tocado atender una familia de una mascota, como hace una semana, me llevaron una perrita. Son responsables porque van registrando todo eso, pero pues también son personas que al final de cuentas pues como que no, pues bueno, no se informan muy bien, ¿no? Pero me sorprendió mucho que ellos tienen el expediente de la perrita que ellos mismos elaboraron. Nosotros tenemos el expediente de la perrita Sí. acá en el hospital, pero ellos elaboraron su propio expediente. Una libretita, se compraron una libretita, la forraron, le pusieron una foto de la perrita, Sí. así bien bonito y su nombre. Y creo que desde que nació, ¿no? Desde que nació la perrita, van registrando todo. Pregunta que les hacía, y ya señores grandes de edad, y el señor sacaba su libretita. A ver, en el 2000 y tantos le hicieron esto y esto y esto y esto y esto, y le mandaron esto y esto y esto, y ¿Cuántos años tenía hasta la perrita? 8 años. Ya Sí, estaba grande. sí, ya grande. Y hasta pegaban la receta, fíjate. Sí. O sea, la receta ahí pegada, dobladita, del año 2015, 2000 no sé qué, y ahí pegada la receta, ¿no? Si dices, ay, ¿cómo quisiéramos que todos los tutores fueran como ellos, ¿no? Incluso hasta ni nosotros como médicos que tenemos mascotas, lo hacemos, ¿no? Y esos señores Sí. me sorprendió muchísimo. Todo lo que les pregunté, me respondieron. No porque lo trajeran acá, sino que en su libretita. Una libreta llena. Les faltaban unas cuantas hojitas. Yo creo que pues, la perrita les va a durar más años, pues van a tener que comprar otra, ¿no? Y van a Pero llegar con sus 2 libretitas. con sus 2 libretas. Sí, exactamente. Entonces, retomando lo anterior, se trata de educar al cliente. Educar, en medicina humana, educar a tu paciente, y en nosotros, en medicina veterinaria, educar al tutor de tu paciente. Y así quizá podamos prevenir esta parte. Entonces Sí. los desparasitantes pues son como recomendables, pero también lo que se recomienda es cambiar siempre como la pastilla o la vacuna, inyección. Podemos ¿Qué se llama? irlos alternando, sí, alternando, y ya si el paciente presenta un cuadro gastroentérico, ahora sí, manejarle, bueno, hacer el estudio previo de un coproparasitoscópico, identificar qué tipo de parásito es al que salió positivo, y ahora sí dar un tratamiento específico para ello, para que así mismo pues tú no puedas causar una resistencia. Y así como decías hace ratito, para personas que luego llegan a tener muchos perritos en casa o que sus perritos en casa llegan a convivir pues mucho con otros perros o con perros de la calle, ¿cuál sería como el tratamiento adecuado para preventivo para este tipo de cachorros? Pues bueno, en este caso, más que nada lo que han hecho muchas personas es que recolectan popó de cada uno de sus perritos. Obviamente si es una estancia que tienen 10, 15 perros, pues no nos van a llevar un pastelote, ¿no? Pero si son unos cuantos perritos, recolectan una pequeña parte de la popó y no lo llevan, se hacen copros y ya salió positivo esto, y pues ya ahora sí ya nos enfocamos a un tratamiento más específico, ¿no? Incluso hasta sin que nosotros lo digamos. Sí. Traigo un copro, doctor, vengo a desparasitar, pero mire, traigo un copro, tengo tantos perritos y acabo de comprar uno que lo agregué a la manada y recolecté una muestra de popó porque ya me ha pasado que han tenido parásitos, entonces recolecté una pequeña muestra de popó de cada perrito y se la traje, ¿no? Pues ahí se puede hacer un copro de esa combinación de popó y ver, ¿no? O incluso si haces un copro de un solo perrito y pues ya identificas algún parásito y si conviven todos, pues lo más probable es que los demás también lo puedan llegar a tener, ¿no? ¿Cuál ha sido el caso clínico que a ti más te ha gustado tratar? Pues fíjate que fue un caso interesante y me gustó tratarlo porque fue de mis primeros casos interesantes que en ese momento yo no sabía muy bien de esa enfermedad. Y me gustó porque pues me puse a investigar, ¿no? Uno, como bien dicen, la medicina no acaba.
O sea, mientras más uno avanza, no manches, más información tienes que estudiar. Sí. No por el simple hecho, ya terminé la licenciatura, me siento a ver qué me llega, ¿no? Me llegó este perrito y, diarreas, metronidazol, y 20 años mandando metronidazol. Sí. No, o sea, pero te digo, lo interesante aquí, o lo que a mí me gusta mucho es cuando me llega un caso que en ese momento dudo mucho, híjole, ¿qué tendrá? A leer, ¿no? A leer, a investigar, y fue un caso de una perrita, de un afgano. Yo nunca había tenido un paciente así, y en la facultad vi muy superficial ese tema, pero se emitió un diagnóstico llegué al diagnóstico con esa paciente de anemia hemolítica inmunomediada. En ese momento, ese fue el caso que como que más me marcó. Es un tipo de enfermedad autoinmune, como su nombre lo indica, ¿no? El paciente llega a generar una anemia por el ataque de las mismas células del sistema inmunológico hacia sus eritrocitos o glóbulos blancos, ¿sí? Tiene diferentes orígenes, puede ser primaria, secundaria, etcétera, ¿no? Entonces, te digo, en ese momento fue mi primer caso de esa enfermedad. Lo recordé, y de cuando lo vi en la facultad y dije, no me acuerdo muy bien de todo eso. Pues, ¿qué hice? Leer otra vez. Ponerme a leer todos los libros, artículos, etcétera, incluso hasta consultarlo con otros colegas, con los titulares. Es válido, adelantarnos un poquito a esto, es válido, no hay que sentirse menos porque lo consultes con algún colega, porque lo consultes con alguien que incluso esté más avanzado que tú, o incluso hasta con alguien que sea un estudiante, por ejemplo, y que te diga, yo vi ese caso y lo expuse y me acuerdo que esto y esto y esto y esto. Es válido. Sí, sí. ¿Sí? No se te va a caer el título si lo consultas con alguien más, ¿sí? Lo consulté y todo, me puse a investigar, hice los estudios pertinentes, el tratamiento adecuado, y la paciente se recuperó muy bien, ¿no? O sea, la paciente le di un seguimiento de aproximadamente 7 u 8 meses, y pues ya nada más la veo cuando va a estética. ¿Y cómo tratas una enfermedad autoinmune? Pues es principalmente con inmunosupresores. Todo depende de la enfermedad autoinmune que sea. Son los protocolos con inmunosupresores que tú vas a manejar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese fue uno de mis casos que más me gustó. Quizá es una enfermedad rara. Sí, es una enfermedad rara, hay que tomarlo en cuenta. No todos los días llegan pacientes con enfermedades autoinmunes o con anemia hemolítica inmunomediada, y por lo tanto, pues fue uno de mis casos que más me gustó, y más porque la paciente se recuperó, pues yo me sentí muy contento, ¿no? Muy bien, muy feliz. Y pues también, ¿no? Agradecí a las personas que me apoyaron también con información respecto a ese caso. Y es donde te sientes a gusto, ¿no? Entonces es el caso que te digo que más me marcó. Y por ejemplo, si yo por lo que veo que algo que a ti te caracteriza mucho es que nunca te quedas como quieto, siempre estás como que leyendo, aprendiendo. Yo siempre en la clínica veo que luego sales del consultorio, que acabas de ver un perrito y ahí andas dando vueltas y al ratito te veo con un libro. Yo, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy leyendo. Y estoy investigando el caso, dices, ¿no te llama a ti la atención? O bueno, la verdad no sé si tengas alguna especialidad, aventarte una maestría, o lo has pensado en eso tú. Sí, mira, de hecho yo lo estaba pensando desde que iba como en 7º, 8º semestre, investigando, ¿no? Saliendo de aquí de mi licenciatura voy a aventarme una maestría, un posgrado, una especialidad, y me puse a investigar. Pero pues bueno, como a todos pasa, ¿no? Por cuestiones del destino, en ese momento quizá, o sea, te pones a trabajar en algún lugar, empiezas a generar ingresos, etcétera, y pues vas posponiendo. Pero al final de cuentas a mí sí me interesa hacer algún posgrado, alguna especialidad, y mientras llego a esa parte de poder yo realizar más estudios, pues ahorita me estoy enfocando en cursos, diplomados, nada más, ¿no? Entonces, diplomados ahorita sí me gustaría tomar uno, nada más que pues se ocupa ahorrar un poquito más para ese diplomado, está un poquito caro, cursos, certificaciones, etcétera, incluso hasta las videoconferencias que luego sube la página de la UNAM, o sea, el chiste es irte actualizando, ¿no? Al final de cuentas es irte actualizando, o por ejemplo aquí en la facultad que últimamente he visto que han traído varios médicos a dar pláticas, ahí presenciales en la facultad,
o que incluso hasta virtuales, ¿no? ¿Has llegado a ir a una plática de esas? Una vez fui y las otras las pude haber tomado o las tomé como tal virtuales, y en otras ocasiones que sí hubiera, pues, como hoy, que sí me interesaba ir a una de las pláticas de oncología, pero pues Ya por me sentí mal. por cuestiones de trabajo pues no pude, ¿no? Por cuestiones de estar grabando. Sí, porque sí, de trabajo, te digo, no pude ir. Entonces, sí dije, me hubiera gustado ir a esa plática, ¿no? Han sido muy pocas, y otras a las que me hubiera gustado ir, pues es porque estoy trabajando. Ahí sí no puedo. Entonces, ¿qué dirías que es lo que más te ha detenido para evitar aventarte a hacer ese posgrado, esa especialización? Pues, ¿Y cuál es la que te gustaría agarrar? pues principalmente, no es que me detenga, sino que más bien, o sea, yo quisiera como que tener un poco más de ahorros, ¿no? Al final de cuentas. Hay que tomar en cuenta algo que si quieres hacer un posgrado, te apoya en caso de que sí te acepten la CONACYT, o no sé si ahora se siga llamando así o ya sea otro organismo, pero te apoyan con una beca. Pero pues yo quisiera, como aparte de esa beca, pues tener algo más para poder yo solventar mis gastos, ¿sí? Sí. Entonces, más que nada es eso lo que me ha detenido, ¿no? Me ha detenido, y por eso, como para no quedarme muy estancado, pues me he dedicado a ver conferencias, querer tomar diplomados, a hacer cursos, etcétera, ¿no? Entonces, pues es esa parte. Porque ahorita que me acuerdo también tú me platicaste que ibas a ser tu ponente del Congreso Veterinario de León. Sí, No sé si me puedes contar un poquito de eso. Sí, cuando, ¿qué semestre iba? En realidad ya no me acuerdo muy bien, como en octavo, noveno semestre. Yo estaba presté mi servicio social y voluntariado en la clínica, en el hospital de la facultad, clínica de pequeñas especies de la facultad. Y pues ahí a cada uno de los que estamos, tanto estancias, voluntariados, servicios, pues nos dan algún tema de elegir, de un caso clínico, lo presentamos. En ese momento, pues lo presentamos ahí en la facultad. Obviamente se eligieron como que los más interesantes, y también eligieron los que pues mejor exponían, ¿no? Al final de ¿Cómo cuentas, es ¿no? ese proceso de elegir quién te elige o cómo lo Son los mismos presentas? titulares de ahí del hospital, de la facultad. Sí, son ellos mismos. Obviamente ellos mismos ven, ¿no? No se trata de que la persona que habla mucho, y no, se trata de tanto tu trabajo como cómo lo expongas y cómo lo defiendas, ¿no? Sí. Se basan más que nada en eso, y obviamente en todas las cuestiones que ellos saben cómo evaluarlo. Entonces, pues de ahí fue que surgió eso, ¿sí? Varios compañeros fuimos elegidos, expusimos ahí en la facultad. ¿Te acuerdas de cuál era tu tema? Sí me acuerdo, fue de una paciente con linfoma linfoblástico multicéntrico. Sí, es un tipo de neoplasia hematopoyética, parecida a leucemia, ¿no? Pero sí son diferentes en algunos aspectos. Entonces, te digo, fuimos elegidos, expusimos en la facultad, hubo un encuentro de hospitales y clínicas en la FES Cuautitlán de la UNAM. Sí, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, Ujú. y fuimos a exponer los compañeros, todos mis compañeros, también nuestros temas ahí. Me acuerdo que, saliendo un poquito del tema, me había caído de la bicicleta unos días antes de que fuimos a exponer, y pues yo andaba hasta con un dolor en la rodilla, traía una laceración severa, me ponía apósitos húmedos, me hacía las limpiezas, pero pues sí me ardía bastante, ¿no? Incluso hasta en ese momento, no sé, siento que expuse bien, pero como que expuse demasiado rápido porque lo que quería era sentarme, Sí. ¿sí? Entonces expusimos, y ya a partir de ahí ya se estaba llegando la fecha del Congreso Veterinario de León, en donde se hace el encuentro de hospitales y clínicas veterinarias de pues gran parte del país. Creo que los coordinadores son de la UNAM, entonces pues ahí también fuimos elegidos, ¿no? Mandamos nuestros temas, fuimos elegidos, expusimos, y pues tuve la fortuna de ser uno de los ganadores de ese encuentro, ¿sí? Y en ese momento creo que fue el primer año. No quiero asegurarlo porque ya ves, no fue el primer año. No, creo que fue el primer año que los 3 primeros lugares se los llevó la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Porque casi siempre todos los años se llevan lugares. Sí. Que si no es el primero, el segundo, el tercero, pero casi siempre es un lugar o dos.
pero este creo que fue el primer año que tres estudiantes de la Universidad de Michoacán de San Nicolás de Se Hidalgo nos llevaron los 3 trajimos lugares. los 3 lugares. Sí, tanto el primero, un compañero con un caso también de oncología. El segundo, bueno, los tres fueron de oncología. Sí, los 3 casos fueron de oncología. Y pues aquí lo que nos llena de satisfacción, lo que nos llenó de satisfacción a los 3 es que éramos estudiantes. Sí, o sea, éramos estudiantes, todavía ni terminamos la carrera, estudiantes de servicio, de voluntariado, ni siquiera estancias, pues compitiendo contra residentes, internos o incluso médicos ya de otros hospitales, de otras universidades, ¿no? Entonces, ¿tú crees que algún día te podremos ver a ti, ¿no? Como conferencista en el Congreso? Pues fíjate que parte de los premios, aparte de libros y todo eso que te dan cuando ganas, parte del premio es de que tú expongas, o sea, te dan un lugar, te dan una sala para exponer un tema libre que tú quieras. Ya sea un tema de investigación o un tema teórico, no sé, de lo que sea, o experimental, lo que tú quieras exponer. Te dan una sala para ti. ¿Sí? Ese es otro de los premios. Nada más que, ¿sabes qué? Cuando pasó eso, fue lo de la pandemia. Sí. Entonces fue cuando hicieron el congreso en En línea. línea. Y pues la verdad yo quería sentir esa satisfacción de estar frente al público y todo, exponiendo un tema, etcétera. Y lo pospuse. Y hasta la fecha lo he estado posponiendo. ¿Por qué lo he estado posponiendo más? Porque por lo del trabajo, ¿no? O sea, al final de cuentas, el trabajo no me ha dejado que vaya a exponerlo. Pero pues no sé, yo siento que a lo mejor este año sí ya investigo a ver qué es lo que puedo exponer y pues que me den chance. Sí, pues hazlo. Sí, sí, entonces fue ahí como se surgió eso del mentado congreso. ¿Qué es lo Sí. que más te ha llenado de orgullo? ¿Cuál es un logro que más te ha llenado de orgullo a ti? ¿Respecto a qué? De respecto a la carrera, de Ujú. respecto a lo que haces, respecto a la clínica. ¿Cuál dirías? Esto es algo que yo he hecho que es lo que más me llena de orgullo, por lo que digo, por esto estudié medicina veterinaria. Pues mira, académicamente, pues me gustó mucho que haber podido obtener uno de los 3 primeros lugares en ese congreso que es de los más importantes, ¿no? De Latinoamérica. Entonces, eso es una parte académicamente de lo que me llena de orgullo. Otra parte, pues que también la cuestión de cuando egresé, de los 3 primeros lugares de mis compañeros egresados en esa generación. Y hablando ya propiamente de lo que es mi trabajo, pues lo que más me llena de orgullo y satisfacción es ver cómo un paciente que yo mismo traté, un paciente que atendí, que llegó bastante mal, pues ya está totalmente recuperado. Creo que a todos, ¿no? Tanto médicos de humanos como médicos veterinarios, tanto pequeñas, grandes especies, nos llena mucho de orgullo y satisfacción eso, ¿no? O sea, ver un paciente recuperado, haber podido llegar al diagnóstico, un paciente que duró varias semanas, varios días, 2, 3 semanas en hospitalización, que estuvo al borde de la muerte y que lo lograste salvar o lo lograron salvar Sí. junto con tus colegas, ¿sí? Porque a mí casi nunca me gusta decir, yo lo salvé, no. Vuelvo a lo mismo, siempre hay que pedir apoyo, ¿sí? Nadie nace sabiendo, nadie es yo soy el sensei, yo soy el mejor, yo soy el chingón, yo soy un gladiador, no, nada de eso. Todos ocupamos de todos, ¿sí? Entonces, eso es lo que a mí me ha llenado de satisfacción y de orgullo, ¿no? En la cuestión del trabajo, ver cómo mis pacientes se recuperan satisfactoriamente. Entonces yo creo que ya para terminar, para cerrar, ¿qué te parece si me cuentas un poquito ya de lo que es como la parte más pesada o lo que no te cuentan de lo que es la carrera, ya que pues no, tal vez no se note, no se alcanza a apreciar cuando entras a la carrera, cuando pues te fascina, te embobas con la carrera, pero pues es una de las carreras más desgastantes, más que te exprimen hasta dejarte de que ya no puedo más. Entonces quisiera que pues tú que te has desgastado tanto en guardias, en estar en vela con pacientes, en pues que te has pues desgastado tanto en estar siempre al pendiente de tus pacientes, que me platiques un poquito cómo es eso para ver pues ese panorama que no se ve muy seguido. Sí, claro. Mira, son varios aspectos. Sí, en realidad, como tú mismo lo dijiste, de lo más pesado, pues es la carga de trabajo, ¿no?
O sea, la atención de muchísimos pacientes, muchísimas consultas, muchísimos procedimientos, en las guardias nocturnas, todo el montón de consultas, etcétera. Entonces es una parte del, como que de lo más pesado, ¿no? Que al final de cuentas aquí lo que tenemos que separar es, bueno, yo enfocándome en el área de lo de pequeñas especies, porque también en las otras áreas pues hay sus desventajas y también las cuestiones pesadas, ¿no? Que cada una de las áreas, bueno, que en cada una de las áreas se identifica. Pero en este caso es el cansancio tanto físico como psicológico o mental, no sé cuál sea la palabra correcta, pero vamos a ponerlo como Las dos, tal vez. cansancio físico, psicológico y mental, Las ¿sí? tres. Las tres. No sé si psicológico y mental estén correctamente o vayan o sean análogos, ya hay un psicólogo que esté viendo el video que lo vaya a ver nos dirá. Pero pues son esas partes, ¿sí? Cansancio físico que al final de cuentas tú ya estás consciente cuando ya entras a trabajar, a enfocarte principalmente en el área de la medicina veterinaria de pequeñas especies, ¿no? Entonces, sabes que, y más si entras a un lugar donde hay muchísimas, trabajo, una sobrecarga de trabajo bastante elevada, que por ejemplo, pues es donde estoy yo trabajando actualmente, pues sí, tienes ese cansancio físico, ¿sí? Tienes todo ese cansancio físico, Estás parado muchas horas. exactamente, muchas horas. ¿Qué es lo que a mí también me ha cansado demasiado? Todo eso hay veces que no alcanzas a comer a tus horas, ¿sí? Hay veces que yo voy almorzando a las 6 7 de la tarde, y similar, o sea, yo creo que también en medicina humana sucede lo mismo. Bueno, no creo, sino sucede lo mismo, ¿sí? Trabajos de más de 36 horas también, o sea, todo eso es un cansancio físico que al final de cuentas tú cuando ya, te digo, entras a trabajar a esta área, pues tú ya estás consciente, ¿no? Ya debes de estar consciente de que vas a trabajarle, pero duro en esa parte y que te vas a cansar, ¿sí? Entonces, eso es lo físico. Cansancio psicológico o mental, quizá cada quien lo enfoque de una manera diferente, pero al menos en mi persona, yo lo enfoco, mi cansancio físico, perdón, psicológico y mental, en abordar personas difíciles, personas que creo que la palabra correcta, para no irme muy grosero, nefastas, ¿sí? Eso te cansa psicológicamente o mentalmente. Malagradecidos. Esa es otra, ¿sí? Sí, Personas sí. malagradecidas también. Y también influye mucho la cuestión de colegas, ¿no? O sea, como dije hace ratito y lo estuve repitiendo mucho, está muy bien que nos apoyáramos, o sea, entre todos los colegas apoyarnos, eso es algo pues muy bonito, ¿no? Pero muchos se tiran, hijos de su madre, ¿no? O sea, este está bien, güey, este no sabe, esto, este lo otro, este aquello, no vayas con este, como hacen allí, no hagan las cosas como las hacen en tal lugar, ¿sí? Ey. No hagas esto como lo hacen en tal lugar, este mató a este paciente, este cometió una negligencia, o sea, creo que lo peor en esta parte, las personas van a hablar por cualquier estupidez, Sí. ¿no? Por cualquier estupidez van a hablar las personas. Pero lo peor es cuando un colega habla mal de ti, ¿sí? No manches, estamos en la misma rama, en la misma área. Hay que apoyarnos, ¿no? O sea, en vez de hablar mal, hay que apoyarnos entre todos. Y así, pues bueno, ya es algo mejor para el paciente. Porque al final de cuentas, yo siempre he dicho, o sea, lo primero en esos casos es el paciente, ¿sí? Tú estudiaste para atender a estos pacientes y lo primordial en ese caso es tu paciente, no descuidando también tu persona, ¿sí? Porque, por ejemplo, por atender todo el montón de esto, me voy a joder yo, ¿no? O sea, después voy a tener alguna enfermedad por no comer a mis horas, etcétera, por no descansar, ¿sí? También no hay que descuidarnos nuestra persona, ¿sí? Pero sin perder el objetivo de que tu paciente es lo primordial en ese momento, ¿sí? Entonces, lo que más jode a esta parte es todo eso de que los colegas echan tierra, perdón por la palabra, pero se echan mierda entre muchos, Sí. ¿sí? Siendo colegas, ¿no? Entonces, eso es una de las partes que influye en el desgaste emocional.
Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, no todos somos perfectos, no todos somos los senseis en medicina veterinaria, pero si tú cometes un error, el tutor de esa mascota va y lo lleva a otro lugar. Ah, no, este güey no sabe. No, mira Ve nomás lo que te le recetó, hizo. ¿no? Sí. Mira lo que te recetó. No, tu paciente, tu mascota se va a morir porque este güey no hizo bien las cosas. Yo hubiera hecho esto. ¿Qué es lo que estás provocando en esa persona? O sea, esa persona, si de por sí es una persona especial y aparte tú le estás diciendo que el otro médico hizo algo mal, que quizá ese médico no sabía en ese momento, no lo sé, ¿no? Cualquier situación. A todos nos puede pasar que nos equivoquemos en algo, ¿no? Independientemente de esta profesión, en muchas profesiones nos puede pasar, ¿sí? Pero de ahí se agarran los colegas nefastos, así hay que decirles, colegas nefastos, para empezar a atacar, ¿no? ¿Y qué es lo que está provocando en esa persona? Pues le estás metiendo un chingo de cosas. ¿Qué va a hacer esa persona? Saliendo de ahí, te va a ir a armar un show, ¿no? Y si no, te lo va a armar directamente ahí al establecimiento, Te queman en en redes Facebook, sociales. sí. Sí, o sea, ahorita No ya, vayan con tal médico, me mató a mi perrito. ya sabes el poder que tienen las redes sociales. O sea, ahorita las redes sociales, no, o sea, es algo inimaginable el poder que tienen, ¿no? Entonces empiezan a hablar ahí, que esto, que el otro, que aquello. Y otras personas, ay, no, ahí me dijeron que ahí no, ahí me dijeron que mataban a los animales, ahí me dijeron que esto, ahí me dijeron lo otro. ¿Y quién provocó eso? O sea, ¿desde dónde viene? ¿Desde dónde Sí. viene todo eso? Pues desde que le tiró Desde que el otro colega sí. le tiró mierda a ese colega porque cometió quizá un pequeñito error o un gran error, no lo sé. Al final de Pues cuentas haya eso es sido el algo, error ¿no? que sea, no creo que haya alguien que salga de la carrera, que ejerza, que... Que sepa todo. Sí, Sí, o sea, exactamente, que sea lo mejor del mundo, incluso hasta ya teniendo años de experiencia, nadie sabe todo, Sí. ¿sí? Por eso te digo lo que dije hace ratito, actualizarse, principalmente para no cometer los errores. Obviamente los médicos que están más actualizados ya no van a cometer el mismo error que cometieron cuando empezaron apenas a estudiar, Sí. bueno, a ejercer, perdón, ¿sí? Entonces, pero, ¿qué es lo que provoca el odio de las personas hacia un médico o hacia algún establecimiento, hacia alguna clínica, hacia algún hospital? En muchas ocasiones son otros médicos. Y luego, ¿Sí? así como tú decías, las consecuencias que de las redes sociales es que, por ejemplo, se radicalizan muchas personas. Ahorita todo el tema de los animalistas, Ujú. donde se junten una horda de animalistas, pueden llegar hasta linchar a algún médico, colega, por nada más porque en Facebook se pusieron a tirarle y no, sí me mató mi perrito, no, sí yo lo vi que maltrató a otro, no, sí yo también vi que, yo supe que es maltratador de perritos, no, pues hay que ir a, pues a confrontarlo y ha habido casos que van grupos de animalistas a veterinarias a pedrear las veterinarias. Exactamente, o sea, estás en lo correcto. Eh, Todo esto que provocó el otro colega envidioso, nefasto, como le queramos decir, conlleva incluso hasta la muerte de ese otro colega, de ese otro médico. Como tú lo dices, hay personas locas en este mundo, como ese güey, ¿no? Bipolar. Que ese cabrón de repente hubiera estado en un estado más bipolar, que hubiera sacado algo ahí, ¿me Sí. lincha? ¿No? Imagínate. Ahora, nada más por eso, nada más por preguntarle. Ahora imagínate una persona o varias personas, como tú lo dices, que ese odio que se generó por culpa de otro colega provoque la muerte de ese médico, ¿sí? O sea, que de repente, imagínate la de malas, que vayas saliendo de tu turno de trabajo, o en Sí. ese caso que tú seas tu propio dueño, que vayas cerrando tu clínica y que de repente te llegue alguien, te mate, te golpee, no sé, cualquier cosa. Porque hay gente loca en este mundo, hay gente muy, muy loca, ¿sí? Todo fuera como que te queman en redes sociales y si no se hace tan viral, pues no hay tanto problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Si no te hacen algún daño físico, ¿sí? Si no te golpean, si no hasta te matan, Sí. propiamente un daño físico, ¿qué es lo que provoca todo eso? O sea, todo eso Pues que te está... se te va la clientela. Exactamente. Ya no, pues, si tienes familia y ya no tienes clientes, ¿cómo vas a pagar la renta, la luz? Si tienes Exactamente. hijos, familias. En pocas palabras, ¿qué es lo que provocó ese odio
de todas esas personas, de todo ese montón de personas que te empezaron a quemar en redes sociales por algo que tú incluso hasta ni siquiera cometiste, ¿no? Sí. Provoca lo que precisamente dices tú. O sea, que el negocio de esa persona o el negocio donde trabaja esa persona vaya cayendo. Sí, se vaya a la quiebra. Vaya cayendo, que si vaya de a la por sí quiebra. es bien sabido que llega, pues, ay, mira, es que traje este perrito de la calle y pues como tú eres veterinario y tienes mucha vocación, me lo vas a atender gratis. Esa De es por otra. sí así ya es bien complicado, bien difícil, pues echarle todavía más. Es como que, ay. Sí, esa es otra. O personas también muy malas que van y dejan incluso hasta fuera del hospital algún perrito, algún gatito, ¿no? O sea, ahí ya son otros gastos, ¿sí? Sí. Pero entonces, a lo que voy, estas personas que con tanto odio, con tanto rencor, que no sé, me las imagino que hasta están casi quebrando la pantalla del teléfono, o si están en una computadora hasta están quebrando casi el teclado al escribir, porque algunos comentarios los escriben con aquel odio. Sí. No sé si has visto tú de varios hospitales que escriben con aquel Y pinche donde odio. te vea en la calle. Exactamente, ¿no? O sea, como que tú te los imaginas y hasta parece que hasta están agarrando a madrazos la computadora Sí. o el teléfono, lo están aventando. Entonces, estas personas ni se imaginan el daño tan severo que pueden ocasionar en el personal que está trabajando ahí. Como tú lo dices, si es un médico, si es una persona que tiene familia, que tiene algún familiar enfermo, que tiene hijos, que su única fuente de ingresos en ese momento es solamente su profesión, ¿sí? ¿Qué es lo que estás provocando? No solamente le estás provocando daño a él, le estás provocando daño a terceras personas. Sí. Obviamente no es de que, ay, ya me quedé sin trabajo, me voy a morir de hambre, pero va a ser más complicado. Sí, pues ¿sí? ya le afectó. Ya le afectó, y si si llega muchísimo, y si eres un personal que estás trabajando ahí en ese hospital, quizá dices, ok, cierran el hospital, pues me voy a otro lado, ¿no? Sí. Me voy a otro lado a trabajar. Pero afectas a los dueños, Sí. ¿sí? O sea, afectas a los dueños, pero estas personas no se imaginan eso. O sea, ellos nomás se ponen como locos a escribir, a hablar estupideces, y no se dan cuenta de eso, del daño tan severo que pueden provocar en un negocio, ¿sí? No se dan cuenta de eso. Y te digo, ¿y todo esto quién lo incitó? El otro colega. No estoy diciendo que toda esta persona que genera odio hacia otro médico es porque lo incitó otro colega. No, hay veces que generan odio por sus propios méritos, porque están locos. Sí, pues el Pero- odio siempre genera más odio. Sí, pero en algunas ocasiones lo más lamentable es que ese odio que te generó ese grupo de personas haya sido a causa de un colega que habló mal de ti. Sí. Eso es lo peor. Y eso es lo que engloba a lo que es el cansancio físico y mental, ¿sí? En una ocasión, hace unos meses vi una publicación de una doctora que creo que es de Estados Unidos. En realidad no me puse a investigar muy bien eso, nada más vi el podcast, o no sé cómo El se post. dice. El post, exactamente. Donde decía que se despedía del área de las pequeñas especies. O sea, del área de su profesión. Sí. Prácticamente se despedía de su profesión. Así tal cual lo dijo. No me acuerdo obviamente las palabras exactas, pero ella decía que se despedía de su profesión, que ya no aguantaba más. O sea, no hizo lo que muchos colegas hacen. Ahora vámonos a otra parte. ¿Qué es lo que hacen muchos colegas? Sienten el cansancio físico, sienten el cansancio mental y psicológico. Agreguémosle que está sobrecargado de trabajo, que no ha dormido en tantas horas, que no ha comido. Y ahora agreguémosle que la gente le está tirando, Sí. que la gente que le están incitando al odio, y ponle de pilón que de repente van y le hacen maldades. ¿Qué es lo que sucede en la mentalidad o en el cerebro de esa persona? O sea, lo hace cometer cosas que ya es algo ya más grave, el suicidio. Sí. Si has escuchado que muchos veterinarios se suicidan. Sí que es la carrera con más suicidios de todas. Exactamente. Y pues Sí. ahí aumentándole más de que, por ejemplo, pues que sí haya sucedido algún incidente y que sí le haya tocado que un paciente suyo haya fallecido, pues eso también es una carga que ciertamente los veterinarios pues se llevan de decir, Ujú. pues era
un paciente mío, yo lo traté y pues falleció, tal vez no hice bien mi trabajo, que tal vez sí se hizo bien, pero siempre pues se queda con el remordimiento de que tal vez lo pude haber hecho mejor o tal vez si hubiera dado tal tratamiento. Ujú. Entonces, para seguirle aventándole cositas ahí. Sí, cada que fallece un paciente, uno siempre se cuestiona. Sí. Sí, siempre se cuestiona uno cada que fallece un paciente. En ese momento quizá, o sea, en ese momento, unas horas después de que falleció, híjole, ¿qué hice mal? ¿No? Hay algunos que les vale madre, sí, con el perdón de la palabra, se murió, pues ya se murió, el que sigue, ¿no? Sí. Pero otros que, pues, no sé, estamos como que más enfocados en nuestro trabajo, que sí nos gusta, etcétera. Híjole, ¿qué hice mal? Y te pones a ver, te pones a investigar, te pones a recordar, y pues no, o sea, no hice nada mal. Fue la evolución de la enfermedad, ¿no? Esa es una. Otra que creo que no influye mucho en esto porque al final de cuentas es el desenlace, las eutanasias, ¿no? O sea, es el desenlace, un paciente que tú sabes que está mal, tú sabes que ya no puedes hacer nada por él, principalmente en cuestiones oncológicas, en cuestiones de enfermedades crónico-degenerativas, cardiopatías, Sí, sí. nefropatías, hepatopatías, que tú sabes que por más que hagas el intento, pues no vas a poder hacer más por ese paciente. Hice todo lo que estuvo a mi alcance, pero señor, señora, muchacho, muchacha, lo que sea, Y hay quienes sugerirlo pues, les cuesta muchísimo. sí. Inclusive yo me acuerdo mucho de una frase que dijo un médico en el Congreso que pues a mí se me hizo un poquito de gracia, pero de que nos dice, la plática se trataba de eutanasia. Y él dice, está bien, eres una persona como médico veterinario, pero también eres una persona. Si en dado caso tú sientes la necesidad de llorar, no está mal que llores, puedes hacerlo, pero no puedes hacerlo más que el paciente. Ujú. Era como de que, sí, pero como médico veterinario puedes llorar mucho más que los tutores. Entonces sí era como de que, pues sí. Dice, no te vas a poner ahí a llorar con los tutores. Sí, claro, Que fíjate sean que los tutores los que te consuelen de, no, no, pues ahí ya. sí no. No, pero fíjate que, o sea, eso creo yo que es un tema un poco controversial porque, por ejemplo, si es un paciente que tú ya tienes muchísimo tiempo tratándolo, que te encariñaste, porque sí suele suceder que nos encariñamos con los pacientes, Sí. ¿sí? Los encariñamos tanto que hasta los queremos como si fueran nuestras mascotas en algunas ocasiones. Y Sí, con resulta esos ser dueños que, responsables que te lo llevan a los 3 meses, sí, al año, al chequeo así. sí, o sea, dueños responsables que tanto al dueño te cae bien como el paciente ya lo haces como de tu mascota hasta de tu familia, ¿no? Sí. Entonces, que resulta ser que es un paciente joven, que, o sea, no tiene ninguna enfermedad crónico-degenerativa que pronto vaya a provocar un desenlace o vaya a provocar la muerte del mismo, pero resulta ser que algo pasó, se le salió al tutor, lo atropellaron, otra persona, porque vuelvo a lo mismo, la gente está loca, otra persona le dio un balazo, lo apuñaló, no sé, cualquier Sí. situación que provoquen una muerte repentina, que te lo lleven y que, pues, como una enfermedad crónico-degenerativa que no hayas que hacer, o sea, que no hayas, sino que ya no haya mucho que hacer, eutanasiarlo, como que eso también entra, ¿no? En la parte de la cuestión psicológica, ¿sí? Y retomando lo de la eutanasia, hace unos meses tuvimos una plática con una tanatóloga y pues ella nos mencionaba que es válido llorar, ¿no? Incluso a mí no me da vergüenza y si hay unos que tiren hate por eso, pero una vez en una eutanasia una paciente que la estuve tratando durante muchos meses, creo que fue como un año y medio o dos, no recuerdo muy bien, pues tuve que ir a eutanasiarla a su domicilio, Sí. ¿sí? Entonces no pude evitar rodar lágrimas. O sea, la verdad no pude, porque es una paciente que me caía muy bien, la propietaria, la tutora, muy buena persona, me caía muy bien. El hábitat, o sea, la cuestión de cómo se despidieron de la perrita fue algo muy bonito Sí, y muy muy triste a la emotivo. vez, muy emotivo exactamente. Personas que no podían por cuestiones de trabajo, pero familiares, pues, ¿no? Familiares que no podían por cuestiones de trabajo estar en ese momento en la eutanasia de la perrita, que por videollamadas lo hicieron. O sea, muy bonito, muy emotivo y muy triste a la vez, ¿no? Y llegar yo y de repente la señora presentarme con
Su familia, miren, él es el doctor que estuvo atendiendo todo este tiempo a mi perrita, no quiero decir nombres, estuvo atendiendo a mi mascota, a mi perrita, y pues todos saludándome, agradeciéndome, muchas gracias doctor por todo lo que hizo por esta perrita, por nuestra mascota, muchísimas gracias por todo. Todo eso como que te va llegando, ¿no? Y de repente ves aunado a todo esto, ves a tu paciente muriéndose y sabiendo que no puedes hacer nada, ¿no? O sea, agonizando prácticamente, la ves agonizando. Todo eso se te junta, ¿no? Ahí sí, digo, no me da vergüenza decirlo, lloré. ¿Sí? No es de que también ponerte así ay, apapácheme, propietaria de la... no, sí. pero sí, Pero o sea, lloré y es válido. La tanatóloga nos dijo, es válido que lloren. Sí, es válido. Porque fíjate que yo en mis primeras eutanasias sentía feo y se me rodaba un poquito de lágrima, pero de repente como que me tengo que poner fuerte. No, sí, regrésate. Pero acá sí definitivamente no pude. O sea, traté, pero al momento de que vi a la perrita así, sentí muy feo, ¿no? Y agrégale pues todo lo que ya te dije, ¿no? Del agradecimiento y todo. Sí. Sentí demasiado feo y lloré. Sí. Entonces, pues esa es otra parte de la cuestión del cansancio mental, psicológico, que al final de cuentas sabes que no es tu culpa, pero se va agregando. Sí, lo que te digo, para seguirle echando de cosas. No, pues aquí nos vamos a estar toda la madrugada. Sí. Entonces, pues es eso. No sé si tengas alguna otra pregunta. No, pues de hecho con esa, pues, historia emotiva, bonita, triste. Sí. Pues, ¿qué te parece si ya ahí cerramos el episodio? Sí, está bien. Muchas gracias por venir. Sí, por nada. Ya en alguna otra ocasión, pues volvemos a estar aquí. Y pues ya saben, gracias por escuchar o ver el episodio. Si nos están escuchando, si nos están viendo en YouTube, pues suscríbanse. Lo están escuchando en Spotify, síganlo. Pues compartan este contenido a compañeros médicos veterinarios, a estudiantes de medicina veterinaria, para que pues yo pueda seguir trayendo más invitados, para que esto se haga más grande y para que pues más personas del medio y de una carrera tan grande, tan diversa como lo es veterinaria, nos sigan viniendo a contar sus experiencias. Entonces, pues, así. Muchas gracias. Sale, nos vemos. vemos.